Seguimos con nuestra conversación con el magistrado Eddie Olivares. Magistrado, ¿es que es la ley de partido el único instrumento para que los políticos, el sistema político se rija? Supongo que hay otras leyes, está la ley, la 275, si no me equivoco. Lo que pasa es que hay una confusión con lo de la ley de partidos y la ley electoral. Realmente la ley más importante es la ley electoral, que es imprescindible para organizar los procesos electorales. La ley de partido no existe. La ley de partido es un proyecto que hace mucho tiempo la sociedad ha esperado que sea Con aprobado. Ansias espera la sociedad esa para ley. garantizar que los partidos políticos se manejen con más transparencia, más democracia y en consecuencia que la escogencia de los candidatos y las candidatas se haga con mucho más transparencia. ¿Por qué? Porque la ley electoral 275/97 requiere que las candidaturas hayan sido el producto de procesos que cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos de los partidos políticos para poder la Junta admitirla, de modo que esos requisitos tienen que ser cumplidos. Sin embargo, una ley de partidos ampliaría la transparencia, mejoraría la transparencia de los partidos y por el otro lado la democracia interna. Sin embargo, la ley electoral es la que tiene que ver con el montaje del proceso electoral. Pero es una ley del año 1997 que no ha sido reformada más que en el año 2003, cuando se crearon las cámaras como consecuencia de una crisis. Ya esas cámaras, la administrativa y la contenciosa, desaparecieron como consecuencia de la reforma constitucional del 2010 y por lo tanto retornamos a la ley del año 1997. Estamos hablando de 17 años sin ser reformada. Eso es 5 años son mucho para la reforma de una ley electoral. Es una ley que no está acorde con los avances que han ocurrido en el mundo en materia electoral y por lo tanto esa ley, que es una ley orgánica, debió ser la primera que se modificara para sintonizarse con la Constitución del 2010 y eso no se hizo. Eso debió ocurrir en el mismo año 2010. Para que estuviese a tono con la Constitución. Con la Constitución y se aplicara en las elecciones presidenciales del 2012. Y eso no ocurrió y por lo tanto el proceso electoral se va a llevar a cabo con una ley anacrónica que no permite o por lo menos no obliga al órgano electoral a garantizar el control, por ejemplo, del uso de los recursos del Estado, el financiamiento privado, lo que tiene que ver con el tope de gastos en la campaña electoral, todo lo relativo, por ejemplo, a la participación del propio ejecutivo en ese proceso. En fin, esa ley electoral, la reforma de la ley electoral garantizaría un proceso electoral mucho más transparente y mucho más equitativo. Magistrado, ¿cuándo veremos en el país, si es que algún día pudiera ocurrir, que el Estado, el gobierno, no tenga que subvencionar a los partidos? Porque si yo quiero ser senador, diputado, lo que sea,
que yo debo, como partido, yo debo buscar, entiendo yo, mis propios recursos y no que el Estado tenga que dármelo. No hay una forma de que usted busque sus recursos, usted como partido, porque el gobierno, la Junta Central Electoral le da dinero a los partidos, no a una persona en particular para su candidatura, pero sí al partido como tal. Sí. Eso no es un sinónimo de retraso. Ese dinero bien pudiera usarse para otros fines mejores, porque en definitiva, como los partidos no tienen una ley que los acoja como tal, habrán otras que quizás ellos la evaden, pero como no hay una ley de partido, igual ese dinero ellos no le dan razón al Estado, al gobierno, al dominicano de qué hizo con ese dinero. No, precisamente cuando hablamos de la transparencia, nos referimos a eso. Los partidos políticos deberían rendir cuenta efectiva del uso de y que esos generen sus propios ingresos. Pero lo hacen, rinden cuenta, pero es una rendición de cuenta que no garantiza que el órgano rector y la propia Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas siempre se ha quejado de precisamente de eso, que no rinden la labor, o sea, en cuanto a la rendición de cuentas, no se puede. Bueno, pero esa es una tarea pendiente y precisamente por eso es tan importante una ley de partidos que garantice el funcionamiento transparente de los partidos políticos en el uso de los recursos, pero el único financiamiento legal que existe es el financiamiento público. El financiamiento privado no está amparado en una ley. Entonces, eso también debe hacerse. El tope en lo que tiene que ver con el financiamiento privado. ¿Cuál es el monto máximo que puede dar una persona física o una persona moral? Ese tipo de cosas. Para entonces, sumado eso al financiamiento público, tú puedes fácilmente detectar cualquier tipo de irregularidad en lo que tiene que ver con la inversión en la campaña. Tú tienes que rendir cuenta sobre la base de que recibiste en el año electoral tal monto de dinero en el financiamiento público, más tanto que recibiste como aporte privado, y ese monto da tanto y tú has gastado tanto. Entonces, ¿de dónde sacaste la diferencia en lo que gastaste? Entonces, de eso precisamente se trata. Pero ese es un tema, como decíamos ahorita, pendiente. No está regulado en la ley electoral 275/97, en el que solamente está regulado el financiamiento público. Sin embargo, el financiamiento público es necesario para los partidos políticos y precisamente para evitar que el financiamiento privado los haga dependientes absolutos de los grupos económicos, y ahora en este tiempo de blanqueo de capitales, de blanqueo de dineros obtenidos ilícitamente, los partidos entonces con los fondos que reciben de la Junta se cuidan mucho más en lo que tiene que ver con el financiamiento privado que reciben. Si no lo recibieran, entonces sería mucho más difícil para ellos participar en los procesos electorales, independientemente de que los partidos gastan mucho más que los fondos que reciben de parte del Estado. Sin embargo, el financiamiento público no se inventó en América Latina, tiene su origen en Europa. Y si usted hace una evaluación de los beneficios y los perjuicios que genera el financiamiento público, va a resultarle sumamente positivo al hacerse esa evaluación. De modo que el financiamiento público hay que mantenerlo, pero los partidos tienen que rendir cuenta, como debe rendir cuenta todo el que utiliza fondos públicos,
no solo los partidos, pero en este caso los partidos deben rendir cuenta de una manera transparente, pero eso se va a lograr cuando ya haya una regulación en el aporte privado y cuando haya mecanismos que garanticen que los fondos que utilizan los partidos sean debidamente auditados y que pasen por un proceso de auditoría, de contraloría eficiente y que entonces se garantice que no hagan lo que le venga en gana con los fondos. Falta mucho para eso, en mi opinión, pero magistrado, el narcotráfico es un sector que ha permeado mucho, hay muchas economías que están permeadas por el narcotráfico. En República Dominicana, la clase política, en su experiencia, ¿ya traspasó esa frontera, esa barrera del sistema político o aún es un sector en el que no ha podido penetrar la... Bueno, decir que no ha podido penetrar, estaríamos siendo sumamente irresponsables en lo que tiene que ver con ese tema. El narcotráfico ha penetrado todo, no solo en la República Dominicana, en casi toda América Latina. Sin embargo, el ejercicio de la actividad política sigue siendo bastante saludable en la República Dominicana. No podemos decir que el narcotráfico se ha apoderado de la política, no es así. De alguna manera el narcotráfico trata siempre de meter sus manos, sus tentáculos, en todas las actividades que juegan un papel importante en el desarrollo, en el funcionamiento del Estado y de la sociedad. De manera que lo más importante es mantener un control en relación con la intervención del narcotráfico en la política y por eso se requiere una legislación moderna, una legislación que obligue al órgano o a los órganos electorales a garantizar que se cumpla con ella y que por lo tanto sirvan como un muro de contención para evitar la contaminación de la actividad política y con la utilización de fondos provenientes del crimen organizado, no solo el narcotráfico. Sí, claro. Estamos hablando también del blanqueo, pero estamos hablando también del blanqueo de los fondos públicos, los fondos obtenidos ilícitamente de la propia administración pública. Todo eso tiene que ser controlado y hace mucho daño la utilización de fondos provenientes del narcotráfico, pero también contamina el proceso, afecta la equidad, la utilización de fondos provenientes del Estado para el provecho personal de los municipios para una candidatura. Sí, para impulsar candidaturas que les interesa a quien es el partido oficial, ya sea lo que tiene que ver con la administración pública como también con los propios municipios, donde en uno gobierna un partido, en otro gobierna el otro partido, y todos de alguna manera utilizan recursos del Estado en los procesos electorales. Magistrado, estas elecciones tienen algunos matices de división, de rencillas entre dirigentes políticos. Está Miguel Vargas Maldonado con el PRD, el que le dejó Hipólito, el propio Hipólito y Luis Abinader en una misma casa, pero al parecer con intereses que van un poco, uno a la derecha y otro a la izquierda, aunque claro, ellos dicen que no, que la unidad y la unidad y la unidad. Pero ¿usted cree que realmente para estas elecciones habrá esa unión que tantos ellos hablan, pero que los hechos indican otra cosa?
Bueno, los partidos políticos se da una lucha previa a las elecciones, que es la interna para escoger los candidatos a los cargos de elección popular. Cada día esos procesos, como decíamos anteriormente, son más antidemocráticos en los partidos, desafortunadamente. Pero los candidatos y las candidatas deben ser escogidos democráticamente en los partidos políticos. La competencia es importante en la democracia para escoger los candidatos y candidatas. La transparencia de los procesos electorales se inicia en los propios partidos políticos, en los procesos de escogencia de los candidatos. Pero hay muchos que no se ponen ni siquiera de acuerdo en ese punto, tan sencillo porque es interno, ni siquiera para escoger sus candidatos. En el método, por ejemplo, el PRM hace mucho que está discutiendo que si por encuesta, que si una convención, y a esta altura aún no se deciden ellos mismos bajo qué mecanismo de esos es que van a escoger. Bueno, lo que pasa es que los partidos cada día son menos democráticos en la escogencia de los candidatos y quisieran poder hacerlo sentados en una mesa y poniendo los nombres de las personas que a ellos les interesa que lo sean y no respetando la voluntad de sus militantes y simpatizantes. Ese es uno de los elementos preocupantes de este proceso porque se van a seleccionar aproximadamente 4.200 cargos de elección popular y contrario a lo que muchos creen, el principal desafío de los partidos políticos y de este proceso no está en la candidatura presidencial, está en los otros cargos que por la cantidad, por el volumen de cargos a ser elegidos, constituyen un verdadero desafío para los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, yo he dicho siempre que el director de un distrito municipal, para un vocal de un distrito municipal, que es el equivalente a regidor en el municipio, para ese vocal, ese cargo de vocal es su presidencia de la República. Por ese cargo de vocal, él lo va a defender a uña y diente frente a quien sea. Y el centro de su atención en el proceso interno sobre todo, no es la candidatura presidencial, es su propia candidatura. Entonces, constituye un desafío para todos los partidos políticos y precisamente por eso era tan importante que se aprobara una ley de partidos que estableciera reglas claras y democráticas para la escogencia de los candidatos y las candidatas. ¿Usted cree que los partidos estén menospreciando hasta cierto punto la importancia que tienen estas elecciones por esos detalles que usted acaba de dar, del número tan amplio, tan grande que se va a escoger de diferentes puestos? Bueno, los partidos políticos, en caso de que nosotros no participemos en la fiscalización de sus eventos electorales, podrían tener muchos problemas, porque hay muchos precandidatos y precandidatas que probablemente no van a aceptar el resultado de esos eventos internos, y eso generaría que muchas de esas personas se desmotiven, no participen activamente en el proceso y que otros abandonen sus organizaciones y pasen a apoyar a otra organización. De modo que podría eso afectar significativamente el sistema de partidos, debilitarlo y por eso es que es un gran desafío para la democracia, que es nosotros tenemos una democracia de partido. Y cada vez que los partidos se debilitan, la democracia sufre la consecuencia de ese debilitamiento. Por lo tanto, resulta importantísimo
que existan reglas claras para la escogencia de las candidatas y de los candidatos. ¿Y qué va a hacer la Junta ante esta situación de que pudiera producirse situaciones en la escogencia? Sabemos que los partidos son normalmente quienes tienen que hacer el petitorio para que supervise estos procesos, pero en ocasiones anteriores no lo han supervisado. Una próxima ley electoral debería tener como prerrogativa que la Junta se involucre en la supervisión de estos procesos. Sí, en todos los proyectos que fueron depositados, incluyendo el último que nosotros depositamos, está establecido por lo menos la fiscalización obligatoria de la Junta Central Electoral, y ese es un paso de avance. Lo ideal debería ser que la Junta inclusive le organice conjuntamente con los partidos esos procesos. Pero la fiscalización ya es un paso de avance importante para garantizar que se cumpla con los requisitos democráticos de elección, y por eso era tan importante la ley de partidos. La ley de partidos no es para las elecciones, la ley de partidos es precisamente el efecto de la ley de partidos sería fundamentalmente para el año preelectoral. Por eso, si la ley de partidos no se aprueba antes del mes de marzo, no tiene ningún efecto para los partidos políticos, porque ya para esa fecha habrán avanzado lo suficiente en el montaje de sus procesos, sus eventos internos, a tal extremo de que no podría ser aplicable para esos procesos en lo que tiene que ver con la escogencia de los candidatos. Magistrado, el tiempo ya se nos ha terminado, pero no quiero dejarlo ahí sin antes preguntarle, el mecanismo para el voto de los privados de libertad, que recientemente el presidente de la Junta y el procurador firmaron un acuerdo para que estos tengan el derecho al voto. Sabemos que es una franja de los privados de libertad, no es el gran, el público en general, pero ¿cómo se hará? No es para que tengan el derecho. Estas personas han tenido el derecho constitucional al voto siempre. Bueno, pero estando en una cárcel no lo pueden hacer, bueno, entonces eso es lo que van a viabilizar. No lo han hecho porque no se ha hecho, porque no ha existido las condiciones para garantizar que ejerzan el derecho al sufragio. ¿Cómo lo harán? Todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas que no hayan sido condenados a una pena criminal y que esa sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o que no hayan sido, no se encuentren en una situación de incapacidad mental para participar en ese proceso, o que no hayan participado en actividades contra la República, que no le hayan servido a gobiernos extranjeros sin el permiso del gobierno dominicano. Todas esas personas tienen derecho al sufragio. En consecuencia, todos los privados de libertad que no hayan sido condenados tienen derecho a ejercer el voto. Pero ¿cómo lo harán si están...? Lo que se va a hacer es, como se intentó en las elecciones pasadas, esperamos que ahora sí se haga efectivo, es garantizar que eso se pueda materializar. De modo que se hará un padrón especial para los privados de libertad, y se instalarán colegios electorales especiales para que quienes se encuentren en esa situación puedan ejercer el voto. Habría que ver, todavía no hemos conocido la resolución que va a reglamentar ese proceso. Ese es un tema que estará dentro del calendario electoral que se va a aprobar próximamente. Pienso que ya en el curso de este mes o a principios del próximo mes. Entonces ya dentro de ese cronograma electoral, entonces eso estará contemplado. Esa será una de las resoluciones del proceso electoral,
y que esperamos que en esta ocasión la Procuraduría General de la República, que es la que tiene a cargo el sistema penitenciario, garantice que se haga efectiva esta intención que tenemos de que se cumpla con la Constitución de la República y se le garantice a las ciudadanas y los ciudadanos que se encuentren en esa situación el ejercicio del sufragio. Magistrado, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Foro Semanal. Para mí ha sido un gratísimo placer este conversatorio con usted y con todo el país. Yo espero que sí, que los televidentes hayan quedado satisfechos con todas estas explicaciones y los temas que hemos tocado con el magistrado, que es un hombre de amplia experiencia en esas y otras áreas en que aún el tiempo no nos dio para conversar con el magistrado, pero les agradecemos al magistrado y a ustedes la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado. Mari Carmen Rojas se despide, no sin antes decirles que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Twitter, en YouTube, por Facebook. Son muchas las vías que usted se mantiene en contacto con nosotros. Así es que hasta la próxima entrega.